con la deserción escolar. Pues es importante porque él hace énfasis en todo lo que Chile ha realizado en conjunto con otros países a nivel latinoamericano. Dentro de esos estudios se encuentra Panamá. También vemos a nuestra autora Martínez Fernández. Ella nos habla sobre el fenómeno de la deserción escolar en el año de 2017. Seguimos viendo también algunos autores que hablan sobre el rendimiento y la deserción, estudios que nos han ayudado en esta investigación. Seguimos en nuestros antecedentes observando lo que nos habla una chica que desarrolla una tesis doctoral en la cual ella explica sobre la responsabilidad familiar y la mediación en el proceso de los estudiantes de sexto grado. Ella es ecuatoriana, hace mucha énfasis en lo que son las estadísticas a nivel de Ecuador y a nivel de otros países latinoamericanos, incluyendo a Panamá. De igual manera, quiero decirle que aquí en Panamá, nosotros, a través de la Constitución Política del año de 2004, nos explica en el capítulo 5, título 3, los deberes y los derechos individuales que tienen todo en el procedimiento de estudio. Sin embargo, también quiero explicarle con relación a lo que es la Ley 18, Ley Orgánica de la Policía Nacional, que ellos hacen énfasis en que deben abordar en conjunto con los ministerios de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social para proteger y salvaguardar lo que son los deberes de los estudiantes a nivel nacional. Con relación a los antecedentes, vamos a seguir observando entonces lo que es la descripción del problema. Cuando nosotros hablamos de la descripción del problema, primero que nada vamos a hacer énfasis en lo que es la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, nos estamos dejando guiar de aquellos compromisos que tiene la familia, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sean los tutores, cualquier persona que está salvaguardando el bienestar del estudiante o del adolescente. ¿De qué nos habla la responsabilidad? De aquellos compromisos. Aquellos compromisos que tiene papá en cumplirle con lo que es la alimentación, la educación, la vivienda, la salud, entre otros. Dentro de la responsabilidad también se conoce ese manejo de afecto, de cariño que tiene que tener el tutor hacia el estudiante. Si se dicen varios autores, si nosotros como padres no estamos pendientes a lo que es el rendimiento escolar, la supervisión, la vigilancia, en cumplir lo que son las reglas, los roles, las funciones, lo que son también los límites dentro del sistema familiar, no va a traer consecuencias, como bien lo podemos observar, en que el niño, la chica o el adolescente pueda desertar del colegio. Sabemos, con relación a lo que es familia, la familia es una integración, ya sea del padre, de la madre, de los hijos u otras personas dentro del sistema. A nivel nacional, se ha conocido aquí en Panamá, con algunos estudios que se han realizado, que por 100 mujeres a nivel de Panamá, 300 son jefas del hogar. Estamos hablando de la mujer. Otros autores nos hablan de que dentro de la familia se conoce también lo que es la irresponsabilidad paterna. Al hombre se le está viendo en estos últimos 5 años solamente como proveedor económico y no como responsable ante las necesidades que presente el niño. En cuanto a los adolescentes, sabemos que los adolescentes tienen un desarrollo psicológico, físico, que existen cambios en este desarrollo, sin embargo no prestamos atención antes de que nos haga un boom para que el chico deserte del colegio. En el riesgo, ¿por qué el chico llega aquí? Por los diferentes factores que existen. Cuando un chico llega a la deserción escolar, existen otros factores adyacentes que lo han llevado a caminar y a llegar a ese final. Estamos hablando de los factores, por ejemplo, como el consumo de droga, el pandillerismo,
lo que es la fuga del hogar. Y también hay otra característica que se dan dentro del sistema familiar para que ellos lleguen a la deserción, como lo es la violencia doméstica, el maltrato a la chica o a la chica, el poco apego que tiene un padre y una madre con ese adolescente. En cuanto al problema, la gran pregunta ante estas matices que se dan y llegamos a la pregunta del problema es, ¿cuánto nos vamos a preguntar? ¿Cómo podemos ayudar a estos chicos? Bueno, yo le traigo una pregunta muy importante y esta sería, ¿en qué condiciones se encuentra la responsabilidad familiar? Si evaluamos en este momento, señores, lo que son las características y los factores de los adolescentes en riesgo de deserción escolar, exclusivamente en el programa Encontrando el Camino Correcto. Y allí nosotros hemos sacado algunas subpreguntas y estas son las siguientes. ¿En qué estado se encuentra la responsabilidad familiar de los adolescentes en riesgo de deserción escolar en el programa Encontrando el Camino Correcto? También nos vamos a preguntar, ¿cuáles son estas características de los adolescentes en riesgo de deserción escolar? Continuamos observando, ¿cuáles son esos factores que influyen en los adolescentes en riesgo de deserción escolar? ¿Existe alguna relación entre la característica de este adolescente de deserción escolar y la responsabilidad familiar? Y para concluir nuestra subpregunta, vamos a ver si existe alguna alternativa que nos ayude a solucionar las problemáticas planteadas. En cuanto al objetivo, fue importante analizarla en la siguiente manera, y vamos a verlo. El objetivo general sería evaluar la responsabilidad que tiene la familia a través de la característica y factores de los adolescentes en riesgo de deserción escolar en el programa Encontrando el Camino Correcto. También queremos enunciar algunos objetivos específicos que son necesarios para esta investigación. Enunciar la realidad en que se encuentra la responsabilidad familiar en el riesgo de deserción escolar. De igual manera, deseamos mostrar los factores que influyen en la deserción escolar de los adolescentes en el programa Encontrando el Camino Correcto. Deseamos determinar, señores, si existe, para nosotros es interesante si existe una relación entre las características de los adolescentes de riesgo de deserción escolar y la responsabilidad que tiene la familia. Para todo esto, resumimos y deseamos proponerle una alternativa de solución a las problemáticas encontradas en el programa Encontrando el Camino Correcto. Nuestra justificación. Pues la justificación para nosotros fue necesario indagar muchas cosas, investigar y analizarlas. Este estudio es importante para mí y para muchas personas que lo pondrán en práctica en algunos ministerios, como lo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Porque sabemos y reconocemos que la familia es la piedra angular de nuestra sociedad. Porque una familia que no lleve la funcionalidad dentro del desarrollo del adolescente no va a traer
ver otros factores que influyen en la deserción. Ha sido poco estudiada a nivel nacional. Hemos conocido algunos estudios a nivel latinoamericano y en otros continentes. Sin embargo, en Panamá son pocos los estudios que se han realizado con relación a los adolescentes en riesgo de deserción escolar. Y sé que va a funcionar como un gran aporte a nivel nacional. La importancia de esta investigación va a tener un impacto político y social a nivel nacional, porque sabemos que toda esta información será canalizada por aquellos entes responsables. El alcance y las limitaciones. Con relación al alcance, queremos hablarle de aquellos beneficiarios directos y aquellos beneficiarios indirectos. Nuestros beneficiarios directos son los estudiantes adolescentes y la familia, porque esa es la importancia que tenemos en trabajar. De igual manera, los indirectos tenemos a los educadores, los directores del centro, la comunidad en general, las personas responsables en cada ministerio, como lo es anteriormente le dije, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de las limitaciones fueron pocas, pero son importantes mencionarlas. Cuando sacamos la prueba diagnóstica en el programa Encontrando el Camino Correcto, al principio tuvimos estas limitaciones. La infraestructura del lugar es muy reducida para realizar a futuro aquellas entrevistas a profundidad grabadas que tenemos planificadas y de igual manera las encuestas que vamos a aplicar a los adolescentes. Es reducido el espacio de los salones multigrado para compartir esa observación que queremos a futuro, la observación participante y no participante que se tiene planificada. Pues quiero decirle que esta prueba diagnóstica la sacamos a través de la aplicación de estas siglas A, Q y P. La A para nosotros fue interesante porque queríamos saber a dónde íbamos a realizar la investigación. Y la Q, ¿quiénes eran los beneficiados? En este caso, los adolescentes, la familia, los educadores, entre otros. Y la P, necesitábamos en esta prueba diagnóstica saber en realidad cuál era el problema. El problema es que los chicos llegan al centro porque son estudiantes desertores de diferentes colegios a nivel nacional y el programa lo acoge para minimizar lo que es el riesgo en otras situaciones. El director del programa, Encontrando el Camino Correcto, es una persona que no nos dio la facilidad de conocer el manual del centro elaborado en el año 2012. Los datos estadísticos de la matrícula del centro fue importante conocerlo, pero solamente fueron escritos. No hubo una base de datos que regule y que lleve el conteo de lo que es la estadística del centro. Fue mínima la relación con los padres de familia, ya que al centro solamente los padres llegan en momentos de reuniones o matrícula. Y van a ver por qué es importante que yo necesito hacer en ese centro un modelo de intervención profesional. Con relación al marco teórico, la responsabilidad familiar fue una de nuestras variables muy importantes dentro de este estudio. Vamos a ver a nuestra autora, Vara de Pina. Ella nos indica de que la familia es un grupo de personas, ¿verdad?, que entre quienes existir un parentesco de consanguinidad lejano.
Pero si nosotros nos vamos a la ley 3 de 1994, la ley nuestra del Código de la Familia, en el artículo 583, nos habla claramente de que la familia es aquella que está formada por un grado de consanguinidad, afinidad o adopción. En la Constitución Política también nos habla que en el artículo 7, de que nosotros tenemos un compromiso, el Estado tiene un compromiso de proteger a la familia. Con relación a Presen, en 2014, nos habla sobre esos deberes por parte de quienes, de los padres hacia los hijos. Esos deberes, esos compromisos, esa afinidad, ese apego y ese sostén que tenemos que mantener con nuestros hijos. Muchos prevalecen de que la responsabilidad es solamente provisión económica. También lo vemos en algunas teorías, sí es cierto. Hay unas teorías que hablan sobre solamente la provisión económica, pero hay otras que no hablan de que hay que hablar sobre las crisis para fortalecer las relaciones familiares. También nos habla sobre ese compromiso de la familia enfocada exclusivamente en el desarrollo de las relaciones culturales y receptivas con los miembros principales de la familia. Con relación a los adolescentes, es otra variable dentro de este desarrollo del tema. La Organización Mundial de la Salud, en el año de 1976, nos indica que la adolescencia da inicio a los 10 años de edad. De igual manera, la UNICEF, en el año 2011, refiere que la adolescencia inicia de los 10 a los 19 años, es decir, la segunda década de la vida. De igual manera, en el año 1991, 88 y el 87, vemos a los autores Harvey y Hill. Ellos nos indican que en cuanto a las relaciones familiares, la pubertad parece tener un impacto prescindible, con una asociación modulada por variedades de factores. Pues ahí estamos viendo nuevamente la palabra factores. Cómo se van desarrollando estos factores por el cual el niño o la chica, en este caso los adolescentes, desertan del colegio. El riesgo de deserción escolar. El riesgo se da por diferentes características y por diferentes factores. De allí es que viene el objetivo, la importancia de nosotros resaltar a cada momento cuáles son las características, cuáles son los factores por el cual el adolescente me deserta del colegio. Pues ahí estamos observando. Del Ministerio de Educación existe una ley que es la Ley 34, la ley orgánica. La ley orgánica del Ministerio de Educación nos habla de que el Estado tiene que regir obligatoriamente la educación a nivel nacional. Nos parecemos mucho a Chile. ¿Por qué decimos eso? Porque Chile también en la Constitución habla de la obligación que tiene el Estado como otros países. Sin embargo, tiene un parecido porque dice que son los 12 primeros años que le prestan la atención. De allí nos desprendemos de los adolescentes. Llevamos a los niños por el camino del crecimiento, el desarrollo adecuado, la guía, la supervisión. Son compromisos, son responsabilidades. Pero ¿por qué cuando el chico llega a la edad adolescente, nosotros nos apartamos? Sentimos que ya ellos pueden caminar y hacerlo solo. Ya no estamos vigilantes de ese niño, de esa niña o de ese adolescente que hay que guiarlo. Se dice que los mejores estudiantes son aquellos que son supervisados, guiados por sus padres o por los tutores. Y es por ello que viene esto. Por la falta de supervisión, la falta de compromiso, la falta de vínculo dentro de la familia. La deserción puede ser temporal o definitiva. Temporal o definitiva, definitiva de que no regreso más al colegio. Y esto es un peligro. Cuando nosotros vemos la palabra definitiva, ya tenemos un riesgo en otros factores. En otros factores, ¿por qué? Porque anda en pandillerismo, anda en robo, anda en hurto, narcotráfico y otras situaciones adyacentes. La temporal
es como la que estamos observando hoy en el programa Encontrando el Camino Correcto. Él salió, pero tuvo las ganas, o algún familiar, o alguien estuvo interesado, tú puedes seguir, tú puedes continuar. Porque hay unos factores que también se llama el factor de las relaciones humanas, el factor de las relaciones interpersonales, para no bajarle la estima a ese adolescente, porque eso influye también en esta situación. Con relación a Paola Moreno, ella nos explica 3 tipos de deserción escolar. Y esos son la deserción precoz. Es cuando él es admitido, pero nunca se matriculó. En la nacional lo vemos muchas veces, ustedes ven. ¿Cuántos hicieron admisión? Muchísimos. Pero a la hora de la matrícula, son pocos. Y esto a nosotros nos preocupa. Porque si nosotros nos vamos a la estadística que el Ministerio de Educación no hace entrega formalmente del año 2015 y 2016, en el año 2015 se matriculó 244.262 estudiantes. Y es triste que de esa población desertaron 9.623. En el año siguiente, de 2016, se matricularon 243.000 estudiantes y desertó una población más alta. Es digno de preocuparse. Se matriculan menos y desertan más estudiantes. Y podemos decirle que según las estadísticas, desertaron en 2016 9.960 estudiantes. Y de esos 9.960 estudiantes, más del 80% son en la edad de 14 a 19 años. Pues, ¿de qué población estamos hablando? Adolescente. Y ahí es que está el problema. La deserción temprana. El individuo abandona los estudios en los primeros semestres del programa. Me matriculo, voy al colegio, 2 o 3 días y ya no aparezco más. Deserción tardía. El individuo que abandona los estudios en el último semestre. No regresa. Pero parece mentira. Hay una teoría que es la teoría pedagógica. Eso también influye en esos chicos. Porque en muchas ocasiones también los educadores tienen que ver con esta deserción escolar. Por la discriminación, por el trato y más. Con relación a las otras teorías, según la revista médica electrónica, ellas nos indican 5 tipos de deserción. La deserción total, el abandono definitivo, la deserción discriminada, como le había hablado anteriormente, por diferentes causas, la deserción por el bachiller, ay, no me gusta esta carrera, voy para ciencia, voy para esto, y lo vamos allí, y total, nunca recibe una preparación académica. La deserción en primer trimestre de la carrera y la deserción acumulada. Cambio de instituciones a cada momento y a la hora de la hora no me decido en realidad qué es lo que yo deseo prepararme. Bien, vamos entonces a lo que es el marco metodológico. Consideramos que es uno de los fuertes que en realidad, porque de allí va a venir entonces nuestra propuesta. El tipo de investigación. Esta es una investigación mixta. ¿Por qué la hemos elegido mixta? Porque vamos a aplicar lo que es la investigación cualitativa con un diseño etnográfico. La investigación cuantitativa por un diseño correlacional. Por el simple hecho de que vamos a tener más de 2 variables. En las fuentes primarias tenemos lo siguiente. Lo que es entrevista a profundidad grabada, observación participante no participante. Vamos a aplicar allí lo que son los grupos focales, ¿sí? También talleres. De igual manera tenemos fotos, videos, vamos a hacer esa interacción para sacar todo esto. Y lo más importante es la cuantitativa, que es la aplicación de una encuesta, de un instrumento. La fuente secundaria. Hasta el momento hemos utilizado lo que son libros, páginas web, revistas, tesis a nivel doctoral, convenios, hemos leído muchos convenios, estadística de diferentes ministerios y demás. Vamos a la hipótesis. Hemos dejado a investigación 2 hipótesis.
lo que es la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. En este caso, en la de investigación, queremos aplicar lo que es la responsabilidad familiar. Nos vamos a preguntar, porque es bien importante preguntarse. ¿La responsabilidad familiar contribuye a la deserción escolar del adolescente del programa Encontrando el Camino Correcto? Lo otro es, la responsabilidad familiar, que es la hipótesis nula, no contribuye a la deserción escolar de los adolescentes en el programa Encontrando el Camino Correcto. Al final de la investigación vamos a ver cuál de las dos la vamos a comprobar. Si es la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Eso todavía no se sabe porque es al final de la investigación que vamos a corroborarla. Bien, dentro de la metodología tenemos las variables. Tenemos la variable independiente y dependiente. Podemos ver lo que es la responsabilidad familiar, los adolescentes, el aspecto de los adolescentes y también lo que es el riesgo social de estos adolescentes. Ahí ustedes pueden observar, esta es básicamente la estructura que se va a aplicar en lo que es el cuestionario de la encuesta, que está incluida con 28 preguntas. Tiene desarrollo de preguntas y tiene a su vez un aspecto que es demográfico, con muchos aspectos numéricos también, que esperamos entonces en esta aplicación que nos salga un fortalecimiento en lo que vamos a hacer con relación a lo que es la investigación participante, no participante, observación, o sea, es básicamente la investigación etnográfica que vamos a hacer en el campo. La inclusión. En la inclusión vamos a incluir lo que son todos los que están en el programa Encontrando el Camino Correcto, lo que son los instructores, lo que son los educadores, lo que son los padres de familia, lo que son los enlaces de los diferentes ministerios, los 3 ministerios que le he hecho mención, los profesionales de salud mental, un trabajador social y un psicólogo que en algún momento de la vida estuvieron allí por 6 meses en el programa, y los estudiantes ante todo, a nivel premedia y a nivel media. ¿Quiénes van a ser incluidos? Aquellos que no tienen nada que ver con el programa, aquellos que no están en el programa. Por ejemplo, otros estudiantes de otros colegios, otros ministerios que no tengan nada que ver con el programa, o el mismo ministerio también para personajes que no tengan nada que ver con el programa, también de Meduca que no tengan nada que ver con el programa, entre ellos familias también que estén interesadas en incluirse, pero si no están incluidos dentro de los padres o los tutores de estos estudiantes, no pueden ser incluidos en este estudio. La población y la muestra. La muestra es no probabilística de tipo de conveniencia. ¿Por qué? Porque hemos elegido a una población de 320 personas y nuestra muestra cuantitativa sería de 169 elegidos en este momento. Hemos aplicado lo que es el margen de 5, el nivel de confianza de 95 y la población de 300 nos sale una muestra de 169. La investigación cualitativa, vamos a ver registro de datos de libros récord, dispositivos mecánicos como lo es la cámara, los videos, las grabadoras, entre otros, la guía de entrevistas a profundidad que vamos a elaborar, la guía crónica también se van a elaborar, la guía de observación participante o no participante de igual manera, y la guía de grupo focal y las entrevistas de grupo focal. Las técnicas de análisis de datos van a ser la observación, que le había explicado anteriormente, observación participante o no participante, las entrevistas a profundidad grabadas, las técnicas y las encuestas. El desarrollo de la tesis. Bueno, nosotros iniciamos desarrollando esta tesis del año 2017. Ustedes dirán 2017, 18, 19. Básicamente ya vamos para 3 años. Esto fue con el propósito de conocer un poquito más el ambiente, el lugar, tener un acercamiento. Iniciamos entonces con una nota en ese momento del jefe de la zona, que fue el comisionado Miranda, que nos dio el visto bueno para desarrollar un proyecto de vida y tener un acercamiento para poder sacar la prueba diagnóstica.
De igual manera, coordinamos con el teniente Gilberto, que es el coordinador del programa. En el año 2017 también tuvimos un acercamiento, no tan estrecho porque todavía no hemos aplicado el otro aspecto de investigación, que son los datos, y de esa fecha hasta hoy, mira, después de revisar comunicación directa con todo el personal del programa. Creo que lo mejor es mantener cada escenario de estudio también y la planificamos asignación tal como está. Lo que yo hice ahora fue crear la carpeta 19.2 en lugar de 19.1. En la elaboración del cuestionario tuvimos entonces exactamente la misma de una forma comprensible, también elaboramos un consentimiento informado. Los datos serán captados en una base de SPS y una base de Excel, y el análisis estadístico lo elaboramos en tablas simples. Para también vamos a realizamos en este cuestionario elaborado, realizamos una confiabilidad de Alpha Acrobat, y lo vamos a ver entonces los resultados que están por aquí. Este documento es sumamente importante porque para nosotros poder darle fiabilidad al documento tuvimos que hacer la prueba en SPS. Sacamos una prueba piloto con 10 de la población participante al azar, para poder comprobar si el instrumento no funcionaba para poder aplicarlo a futuro. En este caso vemos entonces en el resumen de procedimiento de datos que la población elegida fueron 10. Entonces, se tomó en cuenta de las 28 preguntas, solamente las 15 últimas. No se incluyó lo que es el aspecto demográfico. Y nos salió que la prueba referente sí es viable, porque nos salió el punto 706. Eso nos da a conocer de que sí se puede aplicar el instrumento a la población de estudio. Ahí están algunas de las referencias bibliográficas. Este es el edificio del programa Encontrando el Camino Correcto. Este programa da sus inicios en el año 2011. Actualmente está a orden del Ministerio de Seguridad Pública. Al inicio era de la Policía Nacional. Por falta de presupuesto pasa al Ministerio de Seguridad Pública. Se tienen planificadas muchas actividades allí en el programa, como hacerle piscina, lleva más personal de educación, porque la población a nivel nacional ha sido demasiado. El programa se ha expandido en otras provincias como lo es Colón, Los Santos, está por abrir en Pacora, en Chiriquí tiene 175 estudiantes, a nivel de Los Santos hay 75 estudiantes, a nivel de Colón 38, y el programa en sí está ubicado en la Radial en Juan Díaz. Actualmente tiene una población de estudiantes de 350. Básicamente ya no va a ser un programa, ya no va a ser un centro, se está convirtiendo en lo que es básicamente una escuela, porque ellos se gradúan de bachiller integral. Y eso está escrito en el decreto 7, donde nos dice que las escuelas multigrados, porque ellos dan clases multigrados, los colegios multigrados, ellos tienen derecho, en uno de los artículos no habla del bachiller integral. Pues de allí, en base a lo que dice la ley y lo que dice la ley de la Policía Nacional, en el artículo 5, que nos habla sobre ese compromiso que tiene la Policía Nacional de rescatar a los jóvenes en riesgo social. Pero exclusivamente tomaron en consideración lo que es la deserción escolar. Pues de allí viene el interés mío, porque veo que a nivel nacional existen muchos jóvenes en riesgo, pero cuando usted le habla, usted va a decir, oye, ese riesgo viene a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de haber desertado el colegio. Y desde allí voy descubriendo entonces lo que son las características y lo que son los factores que han influido entonces en el riesgo de ese joven que hoy día vemos en el programa. El programa da sus inicios solamente en el 2011 para atender a una población de pandillerismo, pero hoy día no. Ya cambió el perfil y ya tiene entonces solamente los chicos en riesgo de deserción escolar, que no se han llevado por una sociedad, sino que tengan una respuesta en el programa y reciban una preparación académica. Estamos atentos a cualquier pregunta.
¿Nos ven? ¿Nos ven? Sí, señora. Ajá, excelente. Bueno, culminaba la sustentación del estudiante del examen de candidatura, entonces pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Comenzamos con el doctor Augusto, por favor. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, bueno, me parece un estudio muy interesante, importante, y yo he trabajado bastante lo de la deserción a distintos niveles hasta la universidad en la Argentina. Y hice un estudio en una provincia del norte argentino con 240 escuelas, donde lo que apareció era que partiendo de escuelas marginales, casi siempre de grado único, elegimos unas 10, 12 escuelas con muy buenos resultados en situaciones de riesgo. Y ahí vimos como un factor determinante la motivación de las maestras, independientemente de la familia, porque las familias dispersas, los padres se han ido a trabajar a otros lugares, los niños a cargo de los abuelos o de los tíos, en fin. Un factor determinante ahí nos apareció como la motivación de las maestras y también la motivación de los alumnos. En otros lugares que he observado en Europa, en Francia, en Bélgica, en Holanda, el factor determinante para los niños o adolescentes en riesgo es la intervención estatal. Las políticas públicas en Francia, en Bélgica, en Holanda, e inclusive yo le doy el caso de dos presidentes norteamericanos. Clinton tenía un padre borracho y golpeador y la comunidad le quitó la tutela de la familia y tuvo una familia sustituta, pero hubo una intervención de la comunidad que le dio una oportunidad a Clinton y luego para educarse y llegar a ser presidente. Pero también el caso de Obama es el de una familia en crisis, dispersa, donde una parte de la familia, el abuelo o la abuela está todavía en África, otra parte se fue, pero hubo un programa de becas, una contención de la comunidad y del Estado. No aparece en su trabajo la importancia de la intervención pública, del Estado, de las políticas públicas, que son muy fuertes, por ejemplo, en Canadá, pero aún en Estados Unidos de otra manera, a través de las comunidades locales que reemplazan la autoridad de la familia, que reemplazan la intervención de la familia. Entonces, a mí me parece que hay un sesgo en su trabajo muy dirigido a la intervención de la familia, cuando en muchos lugares del mundo, para mencionarle otros casos, China, Japón, la intervención de las políticas públicas del Estado, aún en la escuela, es muy importante. El éxito de la escuela asiática en su proceso de inclusión y educación depende mucho de la fortaleza de la intervención pública a través de la escuela, que retiene a los niños, a los adolescentes mucho tiempo y que hace que la intervención de la familia sea menor. Entonces, por ahí veo un problema. ¿No le ha dado usted demasiada centralidad a la responsabilidad de la familia y no ha descuidado la importancia de las políticas públicas en esto de la deserción? Bueno, ante todo, buenos días. Dentro del desarrollo de la misma tesis, sí está incluida lo que es la política pública y la política social.
sí le hago un poco de importancia a lo que es la familia, porque directamente quería darle a conocer por qué saqué la prueba diagnóstica en base al problema que presenta en el programa Encontrando el Camino Correcto y la realidad nacional que tenemos y mantenemos en Panamá en cuanto a lo adolescente. Por eso resaltaba un poquito la importancia de la familia, porque en el programa ahorita mismo estamos observando que se da, en realidad el Estado trata de darle, porque si usted ve a nivel nacional, el Estado es el Ministerio de Seguridad Pública, ¿sí? El Estado está consciente de poder recuperar a esos jóvenes, pero dentro del programa se ve poca empatía de parte de los padres o de los tutores en cuanto a esa ayuda que le da el Estado. Las políticas públicas en ese aspecto considero de que se están cumpliendo, pero por eso prevalecía más en la responsabilidad paterno-filial, y es como usted explica, doctor, de que en realidad hemos visto que por ir a trabajar, por estar en otros lugares de responsabilidad, no cumplimos un 100% en estos jóvenes, pero el Estado a nivel nacional en ese programa exclusivamente sí le está cumpliendo. Por eso le hablaba de las leyes a nivel nacional. ¿Por qué se acoge la Policía Nacional? ¿Por qué se acoge el Ministerio de Seguridad? Lo que es el MIDE a través de la Ley 10, lo que es el Ministerio de Educación a través de nuestra Ley Orgánica del Ministerio y el Decreto 7. Siento que el Estado está haciendo cumplir todos los parámetros que dice en las políticas públicas en cuanto al cumplimiento de esa responsabilidad. Entonces, a mí me parecía, en este instante, era darle a conocer, el aspecto de haber aplicado las 3 letras que le había dicho anteriormente, del por qué saqué mi prueba diagnóstica en ese inicio relacionadas a ello. Ya en realidad las políticas están allí. Ahora falta es el cumplimiento de los padres. Entonces, por eso, pero dentro del desarrollo de las tesis sí está descrita diferente. Es más, tengo también estadísticas descritas de diferentes países como Uruguay, Argentina, está Chile, también cómo lleva la metodología de esto de deserción para coger ejemplos y aplicarlo dentro de los cambios que se pueden hacer a nivel nacional. También Brasil, me llamó mucho la atención los cambios que hace en estos lugares rurales Chile. Casualmente aquí en Panamá tenemos ahorita mismo algunos profesionales de Chile con ganas de llevar lo que ellos hacen allá, la innovación de educación que tienen allá en Chile, aplicarlo a nivel nacional en las provincias de Chiriquí, Boca del Toro y un lugar que le decimos Gunanega, que son los lugares más vulnerables, los más vulnerables. ¿Me permite? Desde el punto de vista sociológico hay otra cuestión que me preocupa. Es el hecho de que usted plantea este problema de la deserción y el problema de la responsabilidad de la familia en un universo social que por definición, por su mismo título, yo diría, pero es obvio, lógico, en un contexto de familias en riesgo y adolescentes en riesgo, está en cuestión la responsabilidad de la familia. Hay una especie de profecía autocumplida desde el punto de vista sociológico, porque usted plantea una hipótesis que por definición se va a cumplir, ¿no? Y en parte también por lo que también se llama el efecto Mateo, ¿no? El que menos tiene, el que está más en riesgo, tiene más posibilidades de fracasar, es obvio, ¿no? Y entonces me parecería que focalizar solamente el análisis en un grupo, en un universo determinado, que por sí, por su mismo contexto, por su misma definición, corre riesgo, limita un poco su observación desde el punto de vista teórico y empírico, y que debería tener otro grupo de observación para verificar si realmente su hipótesis se cumple. Bien.
La verdad que le agradecemos por todas las observaciones que nos ha hecho, son sumamente importantes, nutritivas, para poder continuar el desarrollo de esta investigación. Hay muchos aspectos sumamente interesantes. Mire todo lo que usted nos habló de los antecedentes, de estas personalidades que son muy reconocidas a nivel de los medios. Sería bueno volver nuevamente a analizarlos también y ver de qué manera vamos fortaleciendo un poquito más este estudio con relación a la población de la familia y la comunidad en general, y lo que es deserción escolar. Bien, sí, yo lo que le pediría que tome en cuenta la posibilidad de observar otros casos, no necesariamente por su investigación directa, sino por antecedentes de grupos de estudio que han tratado de ver, bueno, por qué desertan los jóvenes en distintos contextos y ver cuáles son los factores determinantes también en distintos contextos. Habría otra cosa que quería ver. Bueno, esto de la necesidad de tener alguna muestra comparativa para verificar la deserción, el fracaso. Y hay otro aspecto que tampoco considera mucho, aunque lo menciona marginalmente, el impacto que hoy tienen los medios de comunicación social y, bueno, Internet y todo eso, entre otras cosas, en la pérdida del capital lingüístico de los adolescentes. Está comprobado en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Brasil, que los adolescentes hoy sufren una gran pérdida de capital lingüístico. Normalmente, en el mundo de habla hispana, la Academia de Lengua Española ha hecho unos estudios mostrando de que el repertorio de palabras que usa normalmente es de unas 350. En la Argentina, en la universidad más grande de la Argentina, con 300.000 alumnos, en la Universidad de Buenos Aires, en el ingreso, también se ha comprobado que sucede esto, y la misma universidad en el ingreso ha creado talleres de lectoescritura para fortalecer el capital lingüístico de los ingresantes. O sea, esto muestra que este es un problema grave y que incide muchísimo en la deserción de los alumnos. Creo que debería tener en cuenta este factor, la pérdida de las competencias lingüísticas como un factor que lleva al fracaso inevitable de los adolescentes. Lo tomaremos en consideración, me parece sumamente importante ese aspecto. La verdad que sí, no lo tenemos incluido dentro del desarrollo, pero sí me parece interesante y vamos a trabajar en eso. Bueno, eso es todo. Gracias, doctor. Gracias a usted por su contribución. Profesora Jormaris, por favor. Sí, usted puede iniciar. Buenos días. Buenos días. Bueno, mis observaciones son básicamente desde el componente metodológico, porque me surgen algunas dudas frente a lo que leí en el documento pues que tienes escrito y frente a la sustentación. Tú mencionas al principio que la deserción es un factor de riesgo para la delincuencia y la violencia, pero también mencionas que hay ciertos factores de riesgo para desertar en este caso en la población en específico, en la población adolescente. Y también hablas de que en Panamá la deserción es de un 50 al 60% en secundaria, lo cual es altísimo, ¿cierto? Sí. Pero también mencionas dentro de ese planteamiento del problema o esa contextualización que hay muy poquitos estudios en Panamá que hablen sobre cuáles son esos factores que influyen en la deserción. Disculpa, ¿puedes hablar un poco más alto, por favor? Ahí ya, ¿me escuchan mejor? Se le escucha un poquito más, gracias.
Bueno, entonces dentro de lo que tú planteas, dentro de esta contextualización que te hago, tú dices que casi no hay estudios en Panamá sobre los factores que influyen en la deserción de estos jóvenes, pues de estos adolescentes, pero que uno de ellos es la inestabilidad. Sin embargo, cuando yo hago esa revisión de tu planteamiento del problema, incluyendo los antecedentes y el marco histórico, a mí no me queda claro realmente qué es lo que tú quieres saber frente a los objetivos que tienes, porque en una parte se plantea que quieres mirar cuál es la responsabilidad familiar en la deserción, pero también planteas que hay muy poquitos estudios que hablan sobre los factores que influyen en la misma. Entonces a mí realmente no me queda claro desde la pertinencia de lo que se desea buscar a nivel teórico y a nivel de contextualización, realmente qué es lo que se está buscando, porque en unas partes del texto, como te menciono, habla sobre la delincuencia, en otros sobre la familia, en otros se habla sobre el estrato socioeconómico, que es más factible que un joven de estrato socioeconómico bajo deserte que un joven de estrato socioeconómico alto. Entonces se habla de varios factores, pero realmente cuando uno los quiere integrar no es claro qué es lo que le está dando ese soporte a ese problema de investigación que tú estás planteando. Eso por el lado del planteamiento. También mencionas que eso ya se ha vuelto un problema social, pero no se logra evidenciar en lo que tú planteas porque la deserción ya ha pasado de ser un problema netamente académico a volverse también un problema social, pues que manifiestas que así lo perciben los educadores, los padres y como la población que está relacionada con este tema. Cuando me voy a mirar tu pregunta de investigación que habla sobre las condiciones, en qué condiciones se encuentra la responsabilidad familiar, si evaluamos las características y factores de los adolescentes y me voy al objetivo, para mí no es claro cómo tu objetivo va a dar respuesta a esa pregunta, porque también dentro de las otras preguntas que tienes y de los otros objetivos, pues de los objetivos específicos, tú mencionas que quieres trabajar cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar, pero el objetivo general me está apuntando específicamente a cuál es el peso, si se puede decir así, que tiene la responsabilidad familiar en la deserción de un estudiante de acuerdo a las características del mismo. Entonces no sé en qué momento tú vas a medir todos esos factores que influyen en la deserción escolar, porque tampoco es claro a qué factores te estás refiriendo. Entonces a mí se me genera también una duda frente a si no es más fácil el objetivo general, es decir, qué factores influyen en la deserción escolar, porque tú dices que no hay antecedentes. Entonces, ¿cómo es posible saber que hay otros factores si todavía no se han investigado y no queda claro cómo los vas a investigar dentro del proyecto? También cuando se revisa los objetivos específicos que hablan sobre la responsabilidad familiar, la deserción, los factores que influyen y tú pretendes plantear al final un modelo de intervención que va a ayudar a solucionar esta dificultad de la deserción, la verdad para mí no es claro a nivel metodológico cómo el cumplimiento de esos objetivos específicos va a ayudar al cumplimiento del objetivo general, porque esperamos pues que con el cumplimiento de los objetivos específicos yo voy gradualmente dando cumplimiento al objetivo general, pero realmente no lo logro evidenciar. O sea, cuando yo reviso los objetivos específicos no me queda claro cómo estos van a ayudar a cumplir ese objetivo general, cómo se va a garantizar esto. También en la parte de la justificación tú manifiestas que al crear el modelo de intervención, esto va, o sea, al tener los resultados de tu proyecto, esto va a garantizar que la información se canalizará en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y de Seguridad. ¿Cómo tienes tú la certeza de que tus resultados, porque igual, como lo planteó ahorita el otro compañero doctor, todavía no se han entregado los resultados, entonces no sabemos qué hipótesis se va a aprobar, o sea, no sabemos si la nula
o la alterna. Entonces no sabemos si sí se va a encontrar, esperamos que sí, que se encuentre que la responsabilidad familiar es un factor importante en la deserción escolar, pero no sabemos si sí o no, porque puede ser que haya otros factores involucrados que no se estén teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo vas a garantizar tú, porque eso lo pones en la justificación, que estas entidades gubernamentales o públicas van a tomar tus resultados y van a modificar las políticas a partir de tus resultados, si todavía no sabemos qué resultados vamos a encontrar? Entonces, es también una sugerencia para que lo revises, porque cuando estamos planteando la investigación, todo es hipotético. O sea, yo no sé todavía qué resultados voy a encontrar, entonces yo espero que si encuentro mi hipótesis de trabajo, pues que si pruebo lo que yo espero probar, eso va a permitir que se mejoren las políticas, pero yo no puedo asegurar que mis resultados van a ser incluidos necesariamente dentro de lo público y se van a modificar. Entonces, para que tengas en cuenta, no sé si es un tema del lenguaje o cómo está escrito, o si es que ya tú tienes un acuerdo previo de que los resultados necesariamente van a ser incluidos. Y también mencionas que la creación del modelo de intervención profesional va a generar automáticamente va a cambiar los modelos familiares, y eso inmediatamente va a generar un sistema familiar más estable, y que eso también a su vez inmediatamente disminuirá la deserción escolar y por ende el consumo de sustancias. Ahí hablabas también del pandillerismo, de los embarazos no deseados. Entonces no sé hasta dónde tú puedes hacer esas predicciones. O sea, una cosa es que yo diga que mis resultados pueden tener un impacto allí, y otra es que yo garantice que de entrada el que yo cree este modelo, todo el mundo lo va a implementar, y como lo van a implementar automáticamente las familias van a cambiar, y como las familias van a cambiar, entonces automáticamente voy a disminuir los índices de pandillerismo, embarazo adolescente, etcétera. Yo creo que el modelo puede aportar, y que posteriormente hay que hacer estudios o mediciones para mirar el impacto que está teniendo sobre esto que tú mencionas. Pero sí, me parece que hay que tener cuidado con el uso del lenguaje en la medida en que estamos dando por sentado de que tu proyecto de entrada va a llegar a disminuir los índices de pandillerismo. O sea, si yo lo miro en esa línea de tiempo, hacia allá me va a llevar, pero realmente a mí no me queda claro cómo, porque si yo miro tu objetivo general, el objetivo general es determinar cuál es la responsabilidad familiar en la deserción, pero aquí ya me estás hablando de un modelo de intervención profesional que va a tender a cambiar el sistema familiar y por ende a disminuir unos índices que tienen un impacto social. Entonces ahí yo me perdí un poquito dentro de lo que tú presentabas en el trabajo. No sé si estas observaciones tú las vas a tomar en cuenta o me vas a responder y paro aquí para que me des respuesta, o si termino de hacer todas las observaciones y al final tú ya me dices qué consideras frente a lo que yo te estoy diciendo. Claro, doctora, me gustaría que terminara y posteriormente, si puedo dar mi aporte con relación a las preguntas que usted está realizando, con mucho gusto y trabajando. Bueno, perfecto. También dentro de la muestra, o sea, el estudio es mixto, ¿cierto? Dentro de lo que tú propones es un estudio mixto, tiene un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Mi enfoque, pues desde donde yo siempre me he movido para trabajar es un enfoque muy cuantitativo. Y también entiendo que la mayoría de las investigaciones que se realizan en educación son con un enfoque cualitativo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las investigaciones que nos vamos a encontrar y la información que se genera allí, se genera desde este enfoque cual. Sin embargo, cuando ya yo me voy a la parte metodológica, que miro las poblaciones que tú vas a trabajar para recoger la información, mientras tú presentas aproximadamente 10 instrumentos de recolección de información cualitativa, a nivel cuantitativo solo tienes uno, que es el cuestionario con el que vas a evaluar la responsabilidad familiar. Incluso tú lo manifiestas, que lo que lo hace cuanti es que vas a aplicar un instrumento, y realmente hay muchos más elementos que vuelven o convierten una investigación con un enfoque cuantitativo.
Por ejemplo, las hipótesis se plantean al principio, se parte de las hipótesis para llegar a ellas. El marco teórico tiene un peso muy, muy, muy importante dentro de un proceso de investigación cuantitativa. Entonces, cuando ya yo llego a la parte del diseño metodológico y miro, por ejemplo, las poblaciones con las que tú vas a trabajar, también se me genera la duda, porque incluso como lo manifestaste ahorita en la sustentación, van a incluir personas que estuvieron 6 meses y ya no están. Entonces no sé hasta dónde también la información, lo que estas personas lograron percibir en los 6 meses, realmente se va a corresponder con la realidad de lo que viven estos jóvenes de este programa, que es en el que tú vas como a hacer las mediciones y la recolección de la información, ya sea desde lo cual y desde lo cual. Entonces, hasta donde realmente terminas teniendo una investigación mixta solo por el hecho de tener un instrumento con el que vas a recoger una información que es la que te va a permitir responder, si se puede decir así, el objetivo general. Porque cuando hablamos de un instrumento que va a medir la responsabilidad familiar y de tu objetivo general es precisamente ese, entonces los demás factores que vas a evaluar, que los vas a recoger con los instrumentos quali, ¿a qué le van a aportar? O sea, a mí me genera esa duda. ¿El proyecto realmente termina siendo, tu tesis termina siendo mixta o realmente termina siendo cuanti de preponderancia quali? O sea, no me queda claro realmente hacia dónde se va a dirigir más el estudio, porque hay un instrumento que en cierta medida me va a permitir responder el objetivo general, pero los otros instrumentos, ¿a qué le van a apuntar? También van a evaluar esa responsabilidad familiar, ¿cómo la van a evaluar? Porque no me queda claro dentro de lo que tú presentas. Y también en algunas partes tú mencionas el riesgo de deserción escolar, que hay factores de riesgo de deserción escolar y que hay factores de riesgo para la deserción escolar. Entonces siento que en algunas partes de lo que se presenta en la tesis y el discurso, yo no sé si me están hablando de cuáles son los factores que colocan a un estudiante en riesgo para que deserte, o cuando yo deserto, eso me coloca en riesgo ¿para qué? Para que yo caiga en el vandalismo, en el pandillerismo, en el embarazo adolescente. O sea, en algún momento en el discurso yo me pierdo dentro de lo que leo y dentro de lo que te escucho, porque no sé si me estás hablando de las consecuencias que me va a generar desertar o de qué es lo que me puede llevar a desertar. Entonces, para que también ahí de pronto, no sé si me lo puedes aclarar porque en algunas partes me pierdo. Tú mencionas que estás haciendo, ahí me respondiste una duda que yo tenía, porque cuando uno lee el trabajo está escrito en pasado, como si ya se hubiera hecho. Pero ya tú mencionas que es que estás desde 2017 asistiendo pues a la institución y haciendo un acercamiento con la población, porque todo lo presentas como si ya se hubiera hecho. Entonces yo digo, vamos para un examen de candidatura, ella va a sustentar su trabajo. Claro, un poquito más alto, disculpa. No, tranquila, no sé por qué se me pierde la voz. Entonces, dentro de lo que está escrito, no es muy claro qué es lo que está, o sea, qué es lo que falta por hacer y qué es lo que ya se ha hecho, porque casi todo se presenta en pasado. Entonces, yo no sé si es que ya se recogió la información o si apenas se va a recoger y qué es lo que ya se ha recogido. Tú mencionas que desde lo cuantitativo tu investigación es correlacional, pero también dentro del planteamiento del problema se habla de que hay muy poquita información sobre el tema que tú vas a trabajar en Panamá, al menos en Panamá, que hay estudios realizados en otras partes, pero que en Panamá hay muy poquita información. Cuando hay muy poquita información, desde lo cuantitativo que me soporta mi problema de investigación, yo hablo de que tengo un estudio exploratorio. Y los estudios exploratorios jamás van a ser correlacionales, porque cuando yo hablo de lo correlacional es porque ya yo estoy identificando que hay unas variables que están asociadas, que tienen una asociación estadística, y por ende yo lo que quiero mirar es si en esa población en particular que yo voy a trabajar puedo evidenciar esa correlación. Entonces a mí se me genera la duda en el sentido de que si casi no hay información en Panamá, ¿cómo sabemos que estadísticamente ya hay una asociación en otras poblaciones entre responsabilidad familiar y deserción,
y lo que queremos saber es si en esta población en particular del programa que tú vas a evaluar también hay esa correlación. Entonces se me genera también esa duda si realmente tu estudio es exploratorio o es un estudio, si realmente, perdón, es correlacional o realmente estamos hablando más de un estudio exploratorio desde lo metodológico a nivel cuantitativo. Entonces las hipótesis se correlacionan pues con tu objetivo general, pero cuando yo reviso lo que tú pretendes también con el estudio, que es esta construcción del modelo, ahí es donde yo me pierdo. Yo realmente no sé si el objetivo del estudio sea crear un modelo, o sea encontrar los factores, o sea encontrar la responsabilidad familiar, porque se mezclan tantas variables o tantos conceptos que finalmente yo termino perdida realmente si tu objetivo general es lo que está buscando el estudio o si se busca algo más grande y el objetivo general hace parte de ello. Dentro de los factores de inclusión y exclusión que tú mencionas, cuando nosotros hablamos de factores de inclusión, no, pues no sé, o al menos como normalmente yo lo he manejado, los factores de inclusión son todas esas condiciones que tú cumples para poder ingresar al estudio, ¿cierto? Y los de exclusión son esos factores que cumpliendo los de inclusión te podrían sacar del estudio. Entonces, por ejemplo, un factor de inclusión es estar inscrito en el programa X, pero un factor de exclusión no puede ser no estar inscrito en el programa X, porque obviamente, o sea, te queda un montón de población por fuera. Entonces, en los criterios de exclusión tampoco me queda claro quiénes son aquellos que cumpliendo los criterios de inclusión podrían salir del estudio. No sé si de pronto personas que tengan dificultades cognitivas o personas, o sea, ¿quiénes son esos que te pueden afectar los resultados de la variable dependiente? O sea, ¿cómo estás controlando tú las variables intervinientes dentro de tu estudio? Porque parte de ese control se hace con los factores de exclusión. ¿Quiénes son los que, aún cumpliendo los criterios de inclusión, me pueden llegar a alterar los resultados que yo voy a tener y que se puedan deber al azar? Entonces me pueden alterar la confiabilidad. Entonces no sé si tú eso de pronto lo estás teniendo en cuenta, porque todos los factores de exclusión hacen referencia a no ser profesor del programa, claro, o sea, de entrada ellos no van a estar en el estudio. Entonces, ¿qué es lo que aún siendo profesor del programa me puede sacar del estudio? Y lo otro, finalmente, cuando tú hablas de la muestra, o sea, aquí lo presentas muy bien, pero cuando uno lee tu trabajo, habla del muestreo probabilístico e inmediatamente habla del no probabilístico. Entonces tú hablas que una es una muestra por conveniencia, que es no probabilística por conveniencia, pero realmente hay una población grande de sujetos y todos tienen la misma probabilidad de entrar. De hecho, por eso hiciste la selección. Entonces no me queda claro realmente si tu estudio es probabilístico o no probabilístico, porque tienes una población de 300 estudiantes, de ahí vas a hacer una selección, pero de esos 300 cualquiera puede entrar. Entonces yo no sé hasta dónde realmente sea no probabilística, porque al ser no probabilística eso también disminuye el impacto o la posibilidad de generalizar los resultados del estudio que tú vas a hacer. Y es un estudio que tiene un impacto gigante, porque o sea, la deserción escolar genera una cantidad de impactos no solo a nivel social, sino a nivel económico, a nivel político, como tú lo mencionas en tu estudio. Y es un estudio completamente pertinente, porque eso también afecta a la economía, o sea, tiene una cantidad de repercusiones que probablemente tú no has alcanzado a visualizar, el encontrar esos factores de deserción. Pero si tu muestra es no probabilística, eso va a reducir el impacto de los resultados que tú vas a generar. Bueno, esas son las observaciones que yo tengo con respecto a la tesis. Bueno, doctora, ante todo, buenos días, muchas gracias. Le explico, mi nombre es Nelkis Mena. Para mí es un placer haber escuchado todas las observaciones. Y primero que nada, voy a ir contestándoles algunas. Entre esas es la siguiente. El programa Encontrando el Camino Correcto no es un programa de 6 meses. Es un programa de bachiller integral. Son 6 meses de estudio, 6 años de estudios
Ellos están avalados por el decreto 207, la cual le da la certificación al centro de que los chicos jóvenes se gradúen de bachiller integral, salen con un bachiller. Dentro del programa existen educadores, la Policía Nacional y de igual manera del Ministerio de Educación, con diferentes especialidades. Las clases que se imparten en el programa son multigrado. ¿Qué más le puedo aclarar allí? Con relación al tipo de investigación. La investigación la elegimos una investigación mixta, cualitativa, cuantitativa, ¿cierto? Como al principio le expliqué. ¿Qué sucede? A nivel nacional son pocos los estudios actualizados. Sí existen estudios, pero no actualizados. Hay algunos dos actualizados y sí han aplicado la metodología cuantitativa. De allí me viene el interés entonces de poder aplicarla, este estudio mixto, aplicando el diseño etnográfico y el diseño correlacional. De allí viene el interés. Me hizo otra observación, a ver, era en los factores. Ahí estamos, y comparto con usted. Con relación al factor, el factor que se eligió de riesgo, de todos los riesgos a nivel nacional que tenemos, fue el de deserción escolar, porque el perfil para ingresar al programa tiene que ser exclusivamente jóvenes de 14 a 19 años que hayan sido chicos desertores de diferentes colegios a nivel nacional. ¿Qué sucede? Hemos conocido con la prueba diagnóstica algunos factores que a su vez vienen, si es como usted dice, si ese chico no va por el camino o la vía de la educación, como lo dice nuestra Constitución y el Código de la Familia, entonces vamos a tener otros factores adyacentes, como le habíamos hablado del pandillerismo, de la fuga del hogar, violaciones, entre otras cosas más. Porque no solamente los factores son ambientales o socioculturales, sino también a nivel de la familia. ¿Qué por allí más? Con relación a la prueba piloto que se hizo, como usted lo vio, los procedimientos que hemos realizado, lo hemos iniciado a nivel del año 2017, teniendo un acercamiento, porque yo no puedo hacer un estudio y llegar y plantearme el mismo día. Tengo que conocer el lugar, primero que nada, conocer el lugar, a qué población voy a hacer la investigación y cuál es el problema en sí que existe dentro del lugar donde voy a ir. Y es por eso que yo le explicaba que había aplicado 3 siglas muy importantes, que era la A, la Q y la P, que era a dónde yo lo voy a hacer. Ya conocí el lugar donde voy a hacer mi investigación. La Q, ¿qué problema tiene y a quién va dirigido? Entonces, para mí era importante hacer ese análisis. ¿Cómo lo logré? No he aplicado ningún estudio, no he realizado nada, pero sí saqué mi prueba diagnóstica para poder entonces sacar la prueba piloto con relación al instrumento. El acercamiento que se tuvo con la población fue solamente a través de charlas que le he dado de proyecto de vida en el año 2017. Eso a mí me ayudó a conocer en realidad que existe un problema. Sí, es un problema a nivel nacional, pero Panamá es gigante. Entonces la universidad me pide hacer un estudio exclusivamente en un lugar y hemos elegido entonces el programa Encontrando el Camino Correcto. Actualmente el programa tiene 300 estudiantes, dan clases normales como los otros colegios. Ellos, es más, dan un poquito más de clases. Dan clases desde enero hasta diciembre. Ellos no dejan de dar clases. Todo el año reciben clases. Hay programas también, de igual manera que lo incentivan a ellos, porque hay una fase muy importante que el doctor también había informado y yo hice mención en la ponencia, que era esa desmotivación. La desmotivación no solamente se da en el nivel familiar, también se daba en el aspecto pedagógico, en la parte educativa, con los docentes. ¿Cómo yo motivo a ese estudiante de que continúe estudiando? Entonces también es responsabilidad de la familia, pero también es responsabilidad de parte de la institución educativa y del ambiente. ¿Algo más por allí que me hizo?
que le pueda aclarar. La prueba de Crobach se hizo en un programa de SPS. Sí tomamos nada más una población al azar para hacer la prueba piloto, que fueron 10 jóvenes, para poder entonces sacar la probabilidad de que el instrumento se podía aplicar, porque es uno de los requisitos que se pide en la parte metodológica a cada uno de nosotros como investigadores. Entonces, ya después de haber pasado por varios profesionales y avalar los resultados, entonces nosotros llegamos entonces a la conclusión de que el estudio podría ser mixto, aplicando a futuro lo que es el diseño etnográfico y el correlacional. El diseño etnográfico, después de haber realizado este acercamiento con los estudiantes, consideramos muy importante el interés de desarrollar a futuro lo que son grupos focales y conocer un poquito más esa característica, esos factores de esos jóvenes, conocerlo de igual manera y poder corroborar en realidad nuestra hipótesis. Si finalizamos con la hipótesis de investigación o una hipótesis nula, porque eso es lo interesante, comprobarla al final. También queremos hacer lo que son entrevistas grabadas a profundidad con instrumentos mecánicos, ¿cierto?, a todos estos educadores. El centro actualmente tiene 9 educadores de del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Educación. Usted me dirá por qué hago mucha énfasis en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad. Porque también esos fueron uno de los aspectos para sacar mi prueba diagnóstica, para yo saber qué políticas a nivel nacional son los responsables del seguimiento del interés de este estudiante adolescente que continúe o finalice un proceso de educación a nivel de un bachiller integral o cualquier bachiller que se dé. Entonces, he tenido que leer todas las leyes de estos ministerios, porque son los ministerios responsables que tienen que ver con ese joven. Entonces, por eso es que hago mucha énfasis en esos nombres que le he mencionado. Es porque he leído documentos. Con el único ministerio que he tenido el acercamiento por lo de el marco teórico, los antecedentes y la justificación, fue con el Ministerio de Educación, porque para nosotros era muy importante conocer la estadística actual que existe de matrículas, desertores y por qué se dan. Es el único lugar que hemos tenido el acercamiento a través de notas solicitadas aquí en la universidad, donde me han abierto las puertas para dar las estadísticas. No sé, doctora, si se me queda algo más de repente que no he... Pero son muy importantes sus aportaciones y estamos atentos. La comunicación. Hola, Olmaris. ¿No está? Aquí está. Hola, Olmaris. Hola, Dania. ¿Te fuiste por unos minutos? Sí, me desconectó y ya después me pedía que una cuenta y no me dejaba entrar hasta que por fin logré volver a entrar. Ah, ok. No sé si tienes alguna otra consulta con la estudiante. No, señora, ya le expuse pues como todas las inquietudes que yo tenía. Ok, bueno, entonces para que el jurado pueda deliberar, bueno, disculpe, doctor Sebastián Reyes, quien es el asesor de la estudiante, tiene entonces también la oportunidad, ¿verdad?, de participar.
Bueno, más que todo agradecerle a los colegas doctores que nos acompañaron en la mañana o tarde, dependiendo del lugar donde se encuentren. Observaciones muy interesantes que en su momento sopesaremos con la doctoranda Nelkis. Por mi parte no voy a hacer ningún tipo de pregunta ni comentario porque creo que han ahondado los doctores de manera pertinente en algunos aspectos muy puntuales de la presentación realizada. Ah, bueno. Gracias. Ajá, perfecto. Listo, entonces nosotros vamos a salir, todos. Queda